Tenemos un objetivo clarísimo sobre la mesa. Vamos a resolver un problema analítico fundamental y, de paso, desmitificar el concepto más mágico y, sinceramente, más potente de la programación orientada a objetos. Hablamos de una única interfaz adoptando múltiples formas. Exacto, es hora de dominar el polimorfismo. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Y para arrancar, os planteo un enigma clásico de programación, de esos que caen sí o sí como pregunta trampa en las pruebas técnicas. Pensadlo un segundo. ¿Cómo puede ser que el mismo nombre de método dé resultados completamente diferentes en distintos objetos? Es una paradoja, ¿verdad? Una que nos obliga a activar a tope nuestras habilidades de resolución de problemas. Y la respuesta a esa paradoja está en su propia definición. Si nos vamos a la etimología, la palabra viene del griego poli, que significa muchos, y morfo significa formas, tal cual suena. El polimorfismo es esa capacidad alucinante de que objetos creados a partir de diferentes clases ejecuten un método que se llama exactamente igual, pero haciéndolo de maneras totalmente distintas. Es decir, establecemos un estándar de comunicación universal, pero la ejecución interna se adapta a cada individuo. Pasemos a un escenario real de evaluación. Esta es la típica pregunta de examen perfecta para poner a prueba si realmente se entiende la herencia combinada con comportamientos específicos. Imaginemos una clase base, la típica clase animal, que tiene un método genérico llamado emitir-sonido. El reto aquí es explicar cómo narices este método genérico se va transformando a medida que descendemos hacia las subclases. Lo que resulta súper interesante de este caso es ver la transformación directa en el código. En la clase base, la instrucción simplemente nos devuelve un texto abstracto. El animal emite un sonido. Sin embargo, cuando pasamos a una subclase específica, por ejemplo un perro, ese mismo comando genérico se intercepta y se transforma en algo muy concreto. ¡Wow, wow! Fijaos, le hemos dado una orden global, pero el objeto ha respondido mostrando su propia identidad. Toda esta mecánica que acabamos de diseccionar tiene un nombre académico muy concreto y es un término que hay que manejar a la perfección. Se llama sobreescritura de métodos, o en inglés, que es como más lo veréis, method overriding. Es literalmente el proceso por el cual una subclase coge un método que ha heredado por derecho de su clase padre y lo redefine por completo, reconstruyéndolo por dentro para que se ajuste milimétricamente a lo que necesita hacer. Venga, vamos a subir un puntito el nivel de complejidad porque aquí viene otra de las grandes preguntas de examen y además una de las que más hace tropezar a los estudiantes. ¿Cuál es la diferencia técnica fundamental entre la sobreescritura, el overriding, y la sobrecarga de métodos, el famoso overloading? Suenan peligrosamente parecidos, lo sé, pero operan bajo principios arquitectónicos que no tienen nada que ver. Si lo desglosamos punto por punto, la lógica sale a la luz. En la sobreescritura, o overriding, necesitamos que haya herencia sí o sí. Es obligatorio. Cambiamos la lógica interna del método, ¿vale? Pero los parámetros originales se quedan exactamente igual. Por el contrario, en la sobrecarga o overloading, la clave de todo está en modificar los parámetros del método, ya sea cambiando cuántos hay o de qué tipo son. Y ojo, aquí no hace falta para nada que exista una relación de herencia entre las clases. Pasando ahora a cómo se ejecuta esto en el sistema, nos encontramos con una pregunta conceptual muy aguda. Tiene que ver con los tiempos de decisión. La pregunta es, ¿en qué tipo de polimorfismo se toma la decisión final sobre cómo va a funcionar un método mientras el programa ya está corriendo, es decir, en pleno runtime o tiempo de ejecución? Entonces, el punto crucial aquí es entender esta división teórica. Por un lado tenemos el polimorfismo estático, que el sistema resuelve y deja atado durante el tiempo de compilación. Pero frente a este, tenemos el polimorfismo dinámico, que se resuelve sobre la marcha, en tiempo de ejecución. Lenguajes modernos como Python tiran muchísimo de esto. Significa básicamente que el sistema no tiene ni idea de qué método va a ejecutar hasta el último milisegundo, justo cuando descubre la verdadera identidad del objeto en la memoria. Y madre mía, esto abre la puerta a un concepto absolutamente genial dentro de los lenguajes dinámicos, el famoso doctyping. Esta filosofía se salta a la torera las reglas estrictas de las jerarquías de clases. Lo que nos dice, básicamente, es que da exactamente igual el linaje o el tipo estricto de un objeto. Lo único que nos importa de verdad es cómo se comporta. Ya sabéis la frase, si camina como un pato y hace ruido como un pato, pues se trata como un pato, sin pedirle certificados genéticos. Para que veáis el alcance real de esta flexibilidad, imaginad dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver: un pájaro y un avión. Lógicamente son incompatibles, ¿no? Pues bajo la filosofía del polimorfismo y el ducktyping, si ambos son capaces de ejecutar con éxito un método que se llame volar a la, nuestro código puede meterlos a los dos en el mismo bucle y tratarlos por igual. Es una locura la eficiencia y la flexibilidad que nos da esto. Demos un giro hacia el mundo real con una pregunta de diseño a nivel empresarial. Imaginad que estamos montando la arquitectura de un sistema de pagos enorme que procesa tarjetas de crédito y criptomonedas.
Si mañana nos dicen desde negocio que hay que integrar un método de pago totalmente nuevo, ¿cómo lo hacemos sin cargarnos el sistema entero ni montar un laberinto ilegible de sentencias if y else? La respuesta es crear un flujo polimórfico súper elegante. Y los pasos son clarísimos. Paso 1. El sistema principal lanza una única instrucción universal, pagar.com, y le da igual quién la reciba. Paso 2. El tipo de objeto que recibe esa orden se determina dinámicamente en ese preciso instante. Y paso 3. Ese objeto en concreto activa y ejecuta su propia lógica de pago privada. El resultado, el núcleo central del sistema ni se toca, queda totalmente blindado aunque añadamos 50 métodos de pago nuevos. Y esto ilustra a la perfección la diferencia abismal entre un código chapucero y la arquitectura de un auténtico profesional. Por un lado, pensad en el típico código frágil, lleno de condicionales interminables, intentando adivinar el tipo de objeto línea por línea. Y por el otro, la versión limpia, una sola llamada al método pagar dentro de un simple buque. Sin más, una estructura que transpira calidad y que es 100% sostenible a largo plazo. Venga, antes de cerrar, vamos con un repaso rapidísimo de los puntos clave. Esta es la información que tenéis que llevaros grabada a fuego para cualquier examen o entrevista. Primero, se reduce drásticamente la duplicación de código. Segundo, la flexibilidad del sistema se dispara. Tercero, el mantenimiento pasa de ser una pesadilla a ser algo súper sencillo. Y cuarto, apoya directamente el principio open/closed, haciendo que el software esté abierto a la extensión pero cerradísimo a la modificación. Y para rematar, os dejo con esta reflexión un tanto provocadora. Si de repente eliminásemos el polimorfismo de nuestras herramientas de desarrollo, ¿cómo creéis que podría sobrevivir un software bancario gigante que procesa miles de variaciones de transacciones cada segundo? Spoiler, no lo haría. La complejidad lo aplastaría por completo. Es increíble darse cuenta de lo vital que es un buen diseño orientado a objetos. Ojalá este repaso os sirva como un buen empujón para dominar la ingeniería de software. Aún queda un mundo por explorar.